A regañadientes, Plataforma Unitaria inicia los encuentros con Manuel Rosales y María Corina Machado. Venezuela en la mira. Presidentes de Colombia y Brasil se reunieron en Bogotá. Hasta finales de mayo, Estados Unidos revoca alivio de sanciones petroleras a Venezuela y da plazo para cerrar las operaciones. Amigos de Impacto Venezuela, los saluda Yasmin Velasco. Ya nosotros estamos listos para compartirles las informaciones más destacadas de este 17 de abril. Tras una serie de comunicados que generaron mayor tensión entre Manuel Rosales y María Corina Machado, la Plataforma Unitaria ha logrado comenzar una serie de encuentros entre ambos líderes y partidos de la oposición para tratar de llegar a un acuerdo de cara a la candidatura unitaria a través de la tarjeta de la MUP. Joan Álvarez nos cuenta. Este miércoles se generó el primer encuentro formal entre la Plataforma Unitaria y el candidato Manuel Rosales en la búsqueda de una solución a la coyuntura electoral que atraviesa la oposición a falta de 3 días para que finalice el plazo de la sustitución de las postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral. Un primer encuentro de varios que también incluirá a la líder de la oposición, María Corina Machado. Veamos. Sí, hubo una reunión productiva de acercamientos, de análisis, de discusión. Hablamos de toda la política en general, de las opciones y, por supuesto, todos en la mayor disposición de construir una candidatura para provocar un cambio en Venezuela el próximo 28 de abril. El gobernador del estado Zulia reiteró su oferta de poner a disposición de la Plataforma Unitaria y María Corina Machado la tarjeta de un nuevo tiempo para que sea impulsada junto a la de la Mesa de la Unidad Democrática. Se acuerdan un candidato que permita al gobierno inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral. Yo estoy muy claro, hemos respaldado a María Corina, le dimos la tarjeta, respaldamos a Corina y le dimos la tarjeta. Pero bueno, no es un error también estar solicitado y postularse. Muy claro lo que he dicho, muy claro. Gobernador, pero si lo van a hacer... Primero de varios encuentros que se llevarán a cabo en las próximas horas y que se realizará en el marco de una serie de señalamientos contra Rosales por sus recientes declaraciones contra el entorno político de María Corina Machado, punto que fue puesto sobre la mesa en la reunión que comenzó aproximadamente a las 10 de la mañana. Yo hoy celebro, como se lo dije al gobernador Rosales, que su tono, su presencia, la cercanía, lo que nosotros podamos hablar directamente nos permita evitar ningún tipo de guerra de micrófono y sobre todo él reconoció, y me pareció sumamente importante de su parte, reconoció que ayer quizás habían habido palabras completamente desacertadas y que habían sido un error. En horas de la tarde, la Plataforma Unitaria también recibió al candidato Enrique Márquez, quien manifestó su deseo de ser apoyado por la coalición opositora, pese a no pertenecer a algún partido de la entonces denominada Mesa de la Unidad Democrática. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Continuamos con más noticias en nuestro panorama nacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió este miércoles con su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para abordar temas relacionados con la protección del Amazonas, la agricultura social, derechos humanos y, por supuesto, analizar la situación política de algunos países de la región. José Arnaldo Mujica con la información. Así es, y dentro de esos países se refirieron, por supuesto, a Venezuela. Por primera vez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se refirió con nombre y apellido a una alternativa política que se puede enfrentar en Venezuela durante las próximas elecciones presidenciales. Hablado también de Venezuela. Hoy es noticia y queremos, le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro, a la oposición, que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan, que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país.
También aprovecharon la oportunidad para referirse a la situación de Haití e informaron que van a trabajar en conjunto para tratar de encontrar también una solución diplomática. Por su parte, el presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, solamente hizo referencia al tema de Venezuela con las siguientes palabras. Si depende de Colombia y de Brasil, este sigue siendo un continente de paz. Porque la paz trae progreso y la guerra trae muerte y destrucción. Y eso no nos interesa. También el presidente de Brasil destacó las relaciones que por muchos años han existido entre Colombia y su país y dejó muy claro que se deberían de fortalecer a partir de esta reunión. Esto a propósito de algunas diferencias que se han presentado, sobre todo con el trato que ha hecho Brasil con el tema de la Amazonía. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es Impacto Venezuela. Estados Unidos no renovará una licencia que expirará el jueves y que había aliviado en gran medida las sanciones petroleras a Venezuela, avanzando para reimponer medidas punitivas en respuesta al incumplimiento por parte del presidente Nicolás Maduro de ciertos compromisos electorales. Así lo dijeron altos funcionarios de Estados Unidos. Apenas unas horas antes de la fecha límite, el Departamento del Tesoro anunció en su sitio web que había emitido una licencia de reemplazo que otorgaba a las empresas 45 días para cerrar sus negocios y transacciones en el sector de petróleo y gas del país. La Casa Blanca había amenazado repetidamente en los últimos meses con restablecer las sanciones energéticas a menos que Maduro cumpliera sus promesas que llevaron a un alivio parcial de las sanciones estadounidenses a partir de octubre de 2023, luego de un acuerdo electoral alcanzado entre el gobierno y la oposición venezolana. Las amplias sanciones a la industria petrolera de Venezuela fueron impuestas por primera vez por la administración de Donald Trump en 2019 tras la victoria electoral de Maduro que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales rechazaron. Si bien Maduro ha cumplido algunos compromisos bajo el acuerdo del año pasado, no ha cumplido otros, incluido el de permitir que la oposición presente al candidato de su elección en los comicios presidenciales del 28 de julio, según expresaron los funcionarios. Como resultado, la administración de Biden planea permitir que la actual licencia general de 6 meses expire sin renovación poco después de la medianoche del jueves. Informó Joy Uricare, Somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, recordemos que recientemente la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió la alerta número 10 de este año 2024, en el que advierte sobre posibles consecuencias debido a la constante disputa de frentes de las disidencias de las FARC en el departamento Valle del Cauca, que pone en riesgo a la población de al menos 6 municipios de la zona. El jefe negociador de Colombia con el EMC de las FARC, Camilo González Pozo, confirmó que Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Lozada o Iván Mordisco, quedó fuera de la mesa. Pero una parte de las disidencias sigue en negociaciones, lo que significa una evidente división del grupo armado. Pues en todo momento le hemos dicho a Iván Lozada que estaríamos dispuestos a hablar, pero ahora después de su declaración no sabemos en dónde se ubica. ¿Entonces consideran a Iván Lozada fuera de la mesa? Iván Lozada está fuera de la mesa. ¿Y podemos decir a cuánto equivale esa porción que está dialogando con el gobierno? Pues bueno, Andrei, del Frente 33 y del bloque Magdalena Medio ha dicho que la proporción es de 50-50. Recientemente se desató una polémica en Colombia luego de la entrevista realizada por Huila Noticias a alias Calarcá, segundo comandante de las FARC, de Iván Mordisco, en la que no dio mucho aliento hacia la paz en el vecino país. Como el gobierno tiene inamovibles, nosotros también. ¿Cuáles son? Los inamovibles de nosotros es la entrega de armas y la tal mal llamada justicia que hacen hacia los revolucionarios. Si yo acepto que hagan justicia contra mí en el sentido de que me apliquen un delito por utilizar las armas y por defenderme y por hacer lucha por mi pueblo, estoy negándome a lo que soy. Entre tanto, el gobierno colombiano sostiene que seguirá combatiendo las acciones terroristas de las disidencias en departamentos donde se levantó el cese al fuego y, de ser necesario, se ampliará la medida a otros territorios. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela.
La empresa Super Sociedades autorizó la continuidad de las operaciones de PDVSA en Colombia. Esto luego que la estatal petrolera lograra refinanciar sus deudas y obtener el respaldo necesario para su estabilidad financiera. Nuestro compañero José Arnaldo Mujica conversó con Gilberto Morillo, exgerente de planificación financiera de PDVSA, sobre el tema en nuestra sección En Contacto. Gilberto, hoy nos reúne esta conversación para saber un poco acerca de qué significa esta renovación de las actividades comerciales entre PDVSA y Colombia, tomando en cuenta que eran grandes aliados, pero a propósito de esto que hizo Super Sociedades, pues se paralizó un poco ese intercambio. Bienvenido y te escucho respecto a este tema. Colombia necesita gas, en estos momentos no logra suplir sus necesidades con la producción nacional y tiene que importarlo. El gas importado es costoso, sobre todo si llega por barco, y es lo que está haciendo Colombia ahora, trayendo gas por barco, lo cual, como dije antes, pues es mucho más costoso que traerlo por tubería. Existe una tubería entre Colombia y Venezuela que podría llevar este gas. Una de las cosas es que la empresa venezolana, que era el enlace con los entes colombianos que compran el gas, es PDVSA Gas Colombia, que es una subsidiaria de PDVSA Gas Venezuela. Esa empresa, aquí, pues como sabemos, en el año 2019 hubo unos ciertos vaivenes políticos, creó lo que ya se llamó el gobierno interino, el gobierno de Venezuela perdió el control de los activos que estaban en Colombia, también en los Estados Unidos y en otros sitios. Entonces PDVSA Gas Colombia quedó como desamparada, como sin gerencia, tuvo muchos problemas y tenía algunas deudas, y entonces fue por eso que Super Sociedades pues la intervino para a ver si podía volver a operar, si se ponía solvente con todas sus deudas. Y bueno, ese es un proceso que quedó allí como congelado hasta el año 22, donde ya pues con un nuevo gobierno en Colombia y con el reconocimiento del gobierno venezolano acá de Miraflores, se comenzó a reorganizar a esta empresa, que bueno, que se sentara con sus acreedores, que pusiera en orden todas estas cosas. Ese es uno de los pasos que se necesita, era reorganizar a esa empresa. Es momento de leer los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así: el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, sostiene que con su candidatura presidencial no busca quitarle el puesto a nadie y asegura que no seguirá en la ruta electoral sin el apoyo de la plataforma unitaria. A tu juicio, ¿qué decisión debe tomar la oposición para brindarle a los venezolanos una opción fiable? En nuestra cuenta de TikTok, Carlos Cerezo nos comenta que María Corina Machado nombre a alguien que no sea el alacrán Rosales. Carl William responde lo siguiente: un candidato que tenga el respaldo de todos los venezolanos. En Instagram, Alfred Cañizales nos dice: lo importante es que mantengan la unidad y llegar hasta el final con un candidato unitario. No es el momento de peleas y pataletas. Nos vamos al canal de YouTube donde la cuenta user opina: Manuel Rosales debería retirarse y así salvar un poco más su nombre como político, ya que está manchado. Edwin José Quijada agrega: no tenemos oportunidad ya que no hay un opositor que se mida con Maduro. Algo se trae Manuel Rosales y no es nada nuevo para nosotros que buscamos un cambio. Como siempre les agradecemos por sus comentarios. Continuamos. Pasamos a revisar información de carácter internacional que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: la CIDH atenta y preocupada por detención de Carlos Julio Rojas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció acerca de la detención del activista y periodista venezolano. Mediante sus redes sociales, la instancia manifestó estar preocupada por la aprehensión de Rojas, a quien se le han imputado 5 cargos relacionados con terrorismo e intento de magnicidio. La comisión además indicó que las autoridades deben brindar información sobre su situación y respetar el debido proceso. El megaoperativo contra la extorsión y el microtráfico en Colombia. Hay un asentamiento del Tren de Aragua. De acuerdo con las autoridades colombianas, estas acciones buscan afectar a las bandas delincuenciales que se han tomado el suroccidente de Bogotá, como los Satanás y el Tren de Aragua. El general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que el megaoperativo se inició con sobrevuelos desde la madrugada de este miércoles, además de varios allanamientos en el sector. Boric acepta hablar con Maduro por el Tren de Aragua. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo estar dispuesto a hablar con su par de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que éste lo emplazara a conversar personalmente sobre las bandas criminales que operan en América Latina. Agregó que su gobierno está disponible para tener todas las instancias de diálogo que sean necesarias para combatir el crimen internacional y el crimen transnacional, porque es un problema que existe en toda la región. Es momento de revisar lo que es noticia en materia de entretenimiento. Les contamos que una fanática resultó herida en un concierto de Karol G y también el emblemático cantante venezolano Pedro Castillo llega con su tour No Te Pueden Apagar. Los detalles con nuestro compañero Alejandro Córdoba. Así es, soy Alejandro Córdoba y comenzamos este recorrido por el mundo del entretenimiento para Impacto Venezuela comentándoles que los conciertos de Karol G últimamente han sido muy acontecidos. Una fanática casi pierde la visión. Una fanática de la cantante colombiana Karol G resultó herida durante uno de sus conciertos de su gira Mañana Será Bonito Tour. En este sentido, una fanática peruana de nombre Mayra Lisette Salvatierra Babilón, quien debido a la exhibición de fuegos artificiales fue herida con pequeños fragmentos de pirotecnia que quedaron suspendidos en el aire, causándole de esta manera una lesión significativa. Por su parte, la joven buscó ayuda y se dirigió a la carpa de primeros auxilios, donde no recibió ningún tipo de atención médica. Sin embargo, le sugirieron lavarse la cara en los baños del estadio, los cuales carecían de lavaderos. Ante esto, la fanática de Karol G grabó y difundió diversos videos donde expresaba su preocupación por el mal rato vivido y por una posible afección ocular. Afortunadamente, esto fue superado tras recibir oportuna atención médica y no pasó de un susto. El ex vocalista de Aditus, Pedro Castillo, regresa a Venezuela con su tour No Te Pueden Apagar. El próximo viernes 26 de abril del 2024, Castillo ofrecerá en el Teatrets de Caracas un concierto donde hace un repaso de sus emblemáticos temas. Además, el artista se prepara para compartir los éxitos de su repertorio clásico con Aditus, una oportunidad para reflexionar sobre su historia musical y la evolución de la industria discográfica. Quienes deseen disfrutar de este show y su banda pueden realizar sus reservas en la taquilla del teatro, así que Pedro Castillo trae una nueva generación. Desde Caracas, Venezuela, soy Alejandro Córdoba. Recuerda, somos Impacto Venezuela. Así culminamos nuestro programa de hoy y lo dejamos con la caricatura del día, hoy ilustrada por Ana Black, y que se titula Las Caimaneras en Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden que para estar bien informados pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal. Hasta mañana.